en su vida a través de la palabra sea activada la tarde de hoy, que usted pueda disfrutar hoy las bendiciones que la palabra establece, que usted tiene que disfrutar. Usted no puede esperar menos de lo que Dios estableció en la palabra. ¿Sabe cuál es el error de mucha gente? Mucha gente está esperando que Dios haga algo que no está escrito en la palabra. Y usted no puede esperar menos de lo que Dios estableció en esa palabra. Hoy estaremos compartiendo un tema que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para muchas personas, que es sobre el Espíritu Santo. Y capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, ahí estaremos estudiando algunas traducciones bíblicas, algunas versiones bíblicas que nos darán luz sobre cuál fue el propósito y el objetivo por el cual el Espíritu Santo fue enviado y cuál es el propósito del Espíritu Santo hoy en la vida del creyente. Y queremos que en verdad, hermano amado, este programa sea un canal, sea un portavoz de bendición para usted, que en la tarde de hoy usted pueda experimentar el propósito de Dios sobre usted. Vamos a hacer una corta oración. Voy a invitarle a que incline su rostro, cierre sus ojos y nos conectemos con el Padre. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por la familia del Cartanal, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, porque a través de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, tenemos redención, tenemos perdón, tenemos libertad, tenemos sanidad. Gracias porque a través de la sangre, Señor, a través del perdón de los pecados, el Espíritu Santo es activado en nuestras vidas y el Espíritu Santo cumple el propósito por el cual fue enviado para nosotros hoy día, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo hoy nos trae revelación de tu palabra, revelación de tu propósito, revelación de tus planes. Si hay algún enfermo, Señor, en algún hogar, Dios de los cielos, te pedimos que hoy seas sanado a través de los méritos de la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor, y que hoy el programa pueda ser una bendición para todas esas personas que nos están oyendo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Bueno, mis amados, antes de entrar en tema, quiero enviarle un saludo a esos hermanos amados que nos están viendo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, y que de verdad este programa está siendo, hermano amado, una bendición del cielo para sus vidas. Damos gracias a Dios porque en verdad, mi amado hermano, el Señor está glorificando su nombre a través del propósito eterno que se ha establecido, y gracias a la producción del programa, nuestro amigo Douglas, que permite, mi amado hermano, que trabajemos en equipo para poder ser ese portavoz de Dios para usted. Saludamos a nuestros hermanos en el Ecuador, saludamos a nuestros hermanos en el Perú, saludamos a nuestros hermanos en Colombia, algunos hermanos en Argentina que nos han estado viendo, algunos amigos que tenemos en España que nos han estado viendo, y la verdad que Dios ha sido una bendición sobre nosotros. Dios continúa siendo el Dios bueno que muestra la Biblia. No importa las circunstancias que estemos viviendo, sabemos, mi amado hermano, que hay un propósito de bendición para nosotros, sabemos que hay un propósito establecido para nosotros, y que lo que Dios estableció en su palabra es lo que se va a cumplir en nuestras vidas. Dejamos que nuestro hermano Dula quiera dar un saludo por allí. No. Sí, nos va a ayudar allí con los textos bíblicos. Oiga, una de las cosas que nosotros podemos captar a través de la palabra, mi amado hermano, es el buen propósito de Dios para nosotros. No te conformes con menos. Voy a traer a memoria un axioma. Dios no está interesado en tu manera de vestir, Dios está interesado en tu manera de vivir. De nada sirve que tú cambies tu manera de vestir si no ha cambiado tu manera de vivir. Y este es el tiempo de verdad donde Dios está queriendo que esa palabra cumpla un efecto en nosotros. Te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales, Facebook, Jackson Elmer Guillén Araque, Twitter, @JackEvangeliza, y en YouTube, Jackson Guillén. Y de verdad que es una bendición del cielo poder compartir con ustedes esta tarde. Enviamos un saludo a la familia Mago, a la hermana Coromoto, que fue de mucha bendición para nosotros, nuestra hermana Ana, personas que tengo tiempo que no veo, al abuelo allá en la calle 1, una bendición del cielo, la familia Paternina, la hermana Odalis, John, personas que fueron de mucha bendición, con las cuales fue agradable trabajar, porque se trabajó, hermano amado, como equipo, y fue parte de un propósito y de una bendición. Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de
Hechos capítulo 1 versículo 8. Yo sé que la mayoría de personas tienen la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 dice: recibiréis poder cuando haya ascendido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y en toda Judea. Y hoy queremos hacer un enfoque y hacer énfasis en qué quiso decir en verdad el escritor, y aparte de eso, qué quiso decir la Biblia cuando fue citado ese texto. Dice en la Biblia al día: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Una revisión del 1957 dice: mas recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria y hasta el último confín de la tierra. La Biblia del Oso dice: mas recibiréis la virtud del Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La versión Castellan dice: sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis testigos míos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. La Biblia en lenguaje sencillo dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Quiero tomar como referencia esta traducción. Dice: y recibirán poder para hablar de mí. Uno de los objetivos de ser enviado el Espíritu Santo a nosotros. No está diciendo que recibiréis poder para caer a tierra, no está diciendo que recibiréis poder para andar pegando brincos. Dice que recibiremos poder para hablar de Dios y para testificar de Dios y para cumplir la función de exaltar el nombre de Jesús. Cumplir la función de exaltar el propósito eterno de Jesús. Voy a leer la British Hadassah. Dice: mas recibiréis la virtud del Ruach HaKodesh que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, toda Yehudá, Shomrón y hasta lo último de Yaharesh, que es la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Escucha lo que dice la Biblia de los hispanos. Dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Una versión griega dice: pero recibirán poder sobre ustedes cuando haya venido la virtud que sale de mí y que los llenará y que estará en ustedes y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta Samaria y hasta la extremidad de la tierra. Y, hermano amado, dice la Biblia al día, dice, traducida, dice: sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para proclamar con efectividad mi muerte y resurrección ante el pueblo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a leerlo nuevamente. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para proclamar con efectividad mi muerte y resurrección ante el pueblo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, primero tenemos que notar algo. Es una promesa de Jesús, sí, porque Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a ser dado a aquellos que lo anhelaran, que lo siguieran y que le sirvieran. Y como podemos notar, fue una promesa directa hacia los discípulos, hacia los apóstoles del Cordero. Estoy hablando de los 12. Fue una promesa directa por dos cosas. Uno, todavía no había sucedido la crucifixión ni la redención. Por lo tanto, no se conocía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene después de la redención, después de la crucifixión. Por eso Jesús dijo: si yo me fuere, no los voy a dejar solos,
sino enviaré al Espíritu Santo. Ahora, en el libro de Joel, la Biblia dice que el Espíritu Santo en los postreros días sería enviado sobre toda carne. Los postreros días tenemos que notar que todavía Jesús no había ido a la cruz del Calvario. Jesús todavía no había efectuado la obra de redención. Jesús todavía no había efectuado la obra, mi amado hermano, del perdón de los pecados. Por eso en aquel tiempo la gente no conocía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos, no vivía dentro de ellos porque no habían sido perdonados. Porque el Espíritu Santo cumplía una función y no había sido, hermano amado, el hombre no había sido preparado para ser el templo y la morada del Espíritu Santo en sí. Entonces, no es solamente una experiencia emocional ni sentimental, es una experiencia de vida. Por eso, en la versión Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Yo no puedo asociar que mucha gente dice que tiene el poder de Dios, que mucha gente dice que sobre ellos descendió la unción, que mucha gente dice que sobre ellos descendió el Espíritu Santo y su vida no ha cambiado. Pasan los años y a nadie le hablan de Jesucristo, a nadie le testifican de Dios, a nadie le hablan de la verdad de Dios y su vida no es más que un cúmulo de razones, cuestiones, opiniones, argumentos, debilidades, conflictos y problemas. Y según lo que dice esta palabra, mira, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, perdón, en los días de Pentecostés que tuvieron los 40 días allá reunidos, dice la Biblia que esa gente fue transformada. Mira, Pedro era inestable, Pedro era una persona de doble ánimo, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, era un hombre sin letras, era un hombre del vulgo, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él empezó a hablar en lenguas. Y oiga esto me llama la atención. ¿Qué pasó, Douglas? Dele, suelte la palabra que usted quiere. Tranquilo, hermano Douglas, te invitamos a que pase por acá. No, gracias. No te pasé la carta de invitación. No, lo que pasa es que iba a hacer una cosa y usted me llamó. Bueno. Bueno, permíteme por aquí, voy a salir así de repente como tenemos de este lado, que ustedes ven aquí, de este lado aquí tenemos la imagen del backing de este lado y por eso es que salgo así de repente. Bueno, amigos televidentes, saludos a todos los amigos que están disfrutando de este programa de bendiciones. Arrémese un poquito para allá. Vamos a arreglar aquí un poquito aquí. Y saludar a todos los amantes. Se puede decir buena así. Palabra. Amantes de la sana doctrina, amantes de la búsqueda, amantes de buscar programas que los nutran, que los edifiquen, que caminen con una palabra del Señor Jesucristo. Fíjense lo que está hablando, ya voy a dar una información, voy a estar un ratico aquí y voy a salir, pero para continuar con el tema que está hablando usted y después decir la información que tengo que dar, es importante saber que cuando Pedro estuvo en Pentecostés, cuando se le fue dado el poder, se le dio el don de lenguas. Y ese don de lenguas se le fue repartida a todos los que estaban con él. Sí. Mucha gente que estaba alrededor, que eran gente que venían de otro sitio, escucharon una lengua, digamos una lengua materna de cada uno. Es como decir ahorita, uno era de Rusia, otro era de Francia, otro de Alemania, otro de Japón. Y vieron que muchos de ellos que hablaban en lengua, hablaban su idioma y los entendían. La cuestión de esto, mira, esto fue una demostración del poder de Dios tan claro, porque tenía una función específica. Pero fíjense que es buena esta parte. Porque justo lo que estamos porque hablando es buena acá, que le explique. Serían testigos. Pero, ¿qué es ser testigo? Hacia allá voy. Para llegar allá, para que se explique de una buena sana doctrina. Pablo vio, observó, miró que eso lo estaban agarrando como algo que no era el fin que se le había dado. Y Pablo ya tenía que ordenar a Corintios. Es que, mira, por lo que se estaba practicando.
Hoy en Porque día empezó a practicarse una situación que hoy se vive en día. Porque ya Pablo dice, si tú hablas en lengua, y si son lenguas espirituales, si no tienes a alguien al lado que interprete, cállate. Es que mira, hoy en día yo siempre he enseñado en diferentes seminarios a nivel de Sudamérica, he enseñado que el problema de la iglesia no es la unción, el problema de la iglesia no son los milagros ni la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te vas a lo que dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 5, tú puedes notar que la iglesia más poderosa que hay en todo el Nuevo Testamento es la iglesia de Corintios, porque ahí se movían los 9 dones del Espíritu Santo, pero era una de las iglesias más desordenadas, era una de las iglesias más emocionalistas, era una de las iglesias que sucedían pecados, que dice la Biblia, que ni siquiera se nombraban entre los gentiles. Entonces, cuando estamos hablando del Espíritu Santo como tal, nosotros tenemos que notar algo, hermano amado. Tenemos que notar qué quiere decir como tal la presencia del Espíritu Santo en nosotros, qué quiere decir como tal, qué es el poder de Dios como tal. ¿Qué es en verdad el poder? Porque hay gente que dice, mira, ahí está el poder de Dios, y la gente brinca, danza, se mueve, entra en éxtasis, hablan en lenguas, y a veces lenguas aprendidas, lenguas que no entienden. Pero date cuenta que las lenguas que fueron repartidas como de fuego en ese momento, fueron lenguas que Pedro, vaya usted a saber en qué idioma estaba hablando Pedro, ¿sí? Pero sabemos que las personas que escuchaban, ¿qué sucedía? Que las personas que escuchaban notaban que el evangelio le estaba siendo revelado a ellos a través de su lengua materna. O sea, Pedro estaba hablando en un idioma que cada uno de ellos entendía el idioma en el cual Pedro estaba hablando, y podía causar el efecto de que, como decía la versión bíblica que leímos hace rato, que ellos pudieran, versión bíblica al día traducida, dice: sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para proclamar con efectividad mi muerte y resurrección ante el pueblo. Nótese lo que acaba de mencionar el pastor Jackson. Vamos a repetirlo, lo que acaba usted de decir, para el buen entendimiento de una sana doctrina. Dice: sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para proclamar con efectividad mi muerte y resurrección ante el pueblo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora nótate algo, ahora, con poder. No, fíjate que el poder lo han agarrado como un sistema de show. Y la Biblia, claro, en la Biblia está escrito: no impongan las manos con sutileza. Pero muchos vienen a hacer un show de que se caen, que se levanten, hechos emocionales, lamentándolo mucho. Lo que acaban de decir el pastor Jackson, fíjese que el cómo está escrito en la Biblia, la importancia, pastor, de varias versiones, cómo está escrito y cómo se ha estudiado. Ese poder que nos da el Señor, de su revelación a través del Espíritu, de verdad, el Consolador. Vamos a escuchar. Mira lo que dice otra versión, dice: vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que os capacitará. Entonces, ¿qué sucede? Como el Espíritu Santo toma de lo de Dios y nos lo revela a nosotros, primero, quiero decirles algo para que ustedes entiendan el trasfondo de lo que nosotros queremos decir. Yo nací en una iglesia pentecostal ortodoxa. Yo creo en las manifestaciones de Dios, yo creo en los dones del Espíritu Santo, creo en lo del bautismo en el Espíritu Santo, pero cuando empiezo a estudiar versiones de la Biblia, empiezo a estudiar cosas de la Biblia, me doy cuenta que la gente ha tergiversado la palabra en el sentido de querer enfrascar reacciones emocionales y sentimentales en cuestiones que son netamente espirituales. Parafraseo un pequeño detalle, pastor, para seguir apoyándolo hoy en esta sana doctrina. Se busca una sana doctrina a través de los programas aquí. Hay varios programas aquí y hay dos que se han tratado en búsqueda de la verdad bíblica. Y es importante que cuando el Señor... Hay dos versículos, no lo voy a contar exactamente, pero es bueno para que ustedes investiguen. En uno dice: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y muchos me dirán, ahí está el poder. Muchos me dirán: en tu nombre sacamos demonios. En otro versículo, nuestro Señor le dice a los apóstoles, le dice: ellos ven que están sanando, el Señor está haciendo milagros. Y le dijo: no se maravilléis por esto. Esto y mucho más harán ustedes. Pero hay otro detalle. Vamos otra vez a lo que usted dijo. El poder para poder revelar, para poder predicar, lo da el entendimiento
con el Espíritu Santo, pastor. No, pero mire esto, mire lo que dice, recibirán poder para proclamar con efectividad, ¿sí? ¿Qué significa? Vamos a ver, ¿qué significa proclamar? Proclamar, hablar a voz en cuello, dar, hacerse sentir. O sea que no es una parte física, no es una parte milagro. emocional. ¿No es un milagro que está tratando ahí? No es un milagro, o sea, es un milagro que lleva un propósito específico. No, pero no es un milagro de palabra, imposición de mano, no habla de la imposición de mano ahí, habla de proclamar la palabra. Por eso que el Espíritu Santo que nos ha enviado nuestro Padre a través del Hijo, dice esto: Consolador y Espíritu de verdad. Él nos va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Allá es donde en vamos, ese detalle. o sea, allá es donde vamos. Durante el día de hoy estaremos nosotros hablando algo sobre el Espíritu Santo. No vamos a hablar de los dones, no vamos a hablar de la llenura ni el bautismo hoy, porque sería un tema muy extenso. Sí, porque hay algo que pasa con los dones, y eso le da una breboca, pero usted, yo sé que maneja toda esta información. Hay una palabra muy interesante que yo he estado, esa información, que siempre buscándola en el Espíritu, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero esos muchos son los llamados y pocos los escogidos tiene que ver con el Espíritu, que es el fruto. Pero cuando vamos a hablar de los dones, unen el fruto con el Espíritu, y un don es un don imprescindible para el ser humano para predicar, sí. Muchos son los llamados, pero el fruto es un fruto espiritual que dice que cuando nosotros oramos con el Espíritu para poder tener un diálogo con el Padre. ¿Qué está pasando ahí, pastor? Mira, la cosa de esto es, la gente ha confundido unción, dones, con llenura, con plenitud y con lo que es el Espíritu Santo. A ver, si lo que tú dices, si muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si fuera por dones, hasta Satanás fuera salvo, porque Satanás hace milagros. El hecho de ser ungido no quiere decir que seas aprobado. Una vez a un pastor yo le estaba hablando y le dije, mire, que el fruto del Espíritu es una de las esencias del ser humano, separarse de la carne y dejar que el Espíritu vivifique, edifique, y en eso está pegado también. Eso es lo que usted viene hablando aquí ahorita, de Pedro, de esas lenguas, y hay lenguas angelicales que dice la Biblia, que te edifican. Hay una cosa en esto, mano, la gente tiene que captar algo, tiene que captar el espíritu de lo que se está sucediendo. La cuestión no son milagros, los milagros revelan a Dios y revelan a Jesús. La cuestión es hasta cuál es el objetivo de suceder lo que está pasando, porque mira, tú te vas a las iglesias pentecostales y de hecho usted se da cuenta que hay iglesias que tienen el nombre Iglesia de la Santísima Gracia Pentecostal Trinitaria Apocalíptica, bueno, ahí usted sabe los nombres que les ponen, y te das cuenta que ellos hablan de poder de Dios, pero su vida no cambia, siguen siendo los mismos problemáticos, siguen siendo los mismos conflictivos, siguen siendo las mismas personas que no dan un fruto, que no testifican efectivamente de Jesús. Porque note algo, es la Biblia lo que está hablando aquí, de que testifiquen efectivamente de Jesús, capacitados. O sea, ¿qué sucede? Pedro era una persona del vulgo, ¿cierto? Y resulta ser que en ese tiempo pues habían partos, medas, elamitas, y aparte de eso, el lenguaje de Pedro era el hebreo. Pedro, me imagino que no sabía nada de griego, porque era hombre del vulgo, y como hombre del vulgo, a duras penas chapurreaba el idioma que manejaba cotidianamente. Pero sin embargo, podemos notar cómo Pedro, siendo un hombre común y corriente, fue investido con el poder de Dios, capacitado con el poder de Dios. Estoy hablando de antes de la resurrección y redención de Jesús, ¿sí? Porque estando Jesús en tierra, no podía operar el Espíritu Santo. Pero ya cuando Jesús se va, se necesitaba una experiencia que introdujera al Espíritu Santo, y para que la gente lograra conocer cuál era el propósito del Espíritu Santo. Dese cuenta algo, hay gente, en una ocasión me llegó una señora y me dijo, ahora sí estoy ungida. Y yo le digo, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Me dice, tengo 20 años en el Evangelio, y casi que conoce al que vivió más años, casi que conoce a Matusalén. Sí, casi que le da la mano a Matusalén. Me dice, yo tengo 20 años en el Evangelio para la gloria de Dios, pero ahora sí estoy ungida. Y resulta ser que ella me dice que estaba ungida porque fue a una campaña y Benny Hinn le impuso las manos en la primera fila. O sea que yo le dije, durante tantos años usted no había tenido unción sino hasta que Benny Hinn se la puso. No me malinterprete, yo no estoy criticando a nadie, solamente estoy diciendo es el desconocimiento de lo que es el propósito. Ahora, cuando
Jesús le dice, hasta que descienda sobre ustedes, esa fue una orden específica, sobre ustedes, pero ya sobre nosotros ha sido activada esa presencia de Dios y esa imagen de Dios a través del pacto en la sangre de Cristo Jesús. Note algo, sí recibieron lenguas de fuego, yo creo en el hablar en lenguas, pero tiene que haber un intérprete, porque lo más tremendo de esto es que la gente ha tomado las lenguas como una señal para el inconverso, una señal de espiritualidad. Y si tú hablas en lenguas o no hablas en lenguas, no quiere decir que tú seas espiritual o no seas espiritual. Fíjese algo muy importante, ¿no? Que hoy se está practicando. Hacemos un llamado a leer, usted, la Biblia. El nuevo creyente, la Biblia es importante. Ahí está la esencia. Ahora, lo que no entiende, usted ora para el discernimiento. De repente le llegará un pastor, le llegará una persona con conocimiento y le dará el conocimiento. Hay otro pequeño detalle, pastor, y hay que decirlo. Hay personas, hablando de este tema, hay personas que se creen que tienen todo el conocimiento bíblico para efectuarlo. Y este don, y hablando de este don de lengua que se le fue dado en ese momento, a cada quien se le repartió, ¿según qué? Según tenía el discernimiento. Cada quien se le fue una lengua. Mira, los dones pero operan fíjate, conforme a la necesidad. No, pero estamos hablando de este don que usted está diciendo. Escúcheme esto rapidito. Es que tenía algo específico. Entonces, tenía algo específico y cada quien lo escuchó. Entonces, muchos pastores manejan un tema muy bien, pero de repente se meten con otro tema y salen golpeados por todos lados. Porque muchas veces no manejan el tema, no se les fue dado una revelación. Y muchos de ellos vemos pastores, y mucha gente, mira, el pastor sí sabe, pero cada quien tiene un don de discernimiento, mira, de revelación. O sea, es lo que te iba a decir. Lo que pasa es que, mira, es lo que yo le voy a decir. En esta nueva etapa del programa, nosotros vamos a llevar temas por secuencias. Por eso yo te decía, al principio no podemos estar hablando una cosa, esto, aquello, lo otro, porque ahí venía la sección del programa Verdades Bíblicas. Verdad o mitos. Bueno, verdades bíblicas solo también el pastor Johnny, sí. ¿no? Verdad o mito o realidad, mito o verdad. Entonces, ¿qué sucede? Yo no estoy negando la experiencia pentecostal, yo lo que estoy hablando es el desorden de la experiencia pentecostal. ¿Por qué? Porque, hermano amado, Dios nunca hizo nada sin propósito y sin objetivo. Y el objetivo de la manifestación del don de lenguas es que se necesitaba que estos partos, medas, elamitas, que hablaban lengua diferente a la de los discípulos, conocieran por primera mano a alguien que había sido testigo de la muerte y resurrección de Jesús, que había experimentado la redención. Necesitaban de primera mano, no de libros. No, y de paso le dice, y me serán testigos. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea. Entonces, ¿qué me llama la atención a mí en esto? A mí me llama la atención que el don de lengua fue manifestado para que ellos fueran efectivos en la proclamación del testimonio de Jesucristo. Vuelvo a manifestar. Pero algo interesante que fíjate que si nosotros sacamos ese contexto ahí y ponemos un versículo interesante, cuando el Señor le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque mi Padre le enviará el Espíritu de verdad, el Consolador, que será testimonio, que le dará testimonio de mí. Fíjense que el testimonio lo están dando aquí, y el testimonio que da el Señor trae el Espíritu. Cuando yo invito Pero ese testimonio, escucha esto, el testimonio que estamos hablando es el mismo Espíritu que baja en ese momento. No, y ahí le dice, después que reciben el Espíritu, dice, y me serán testigos en Samaria. O sea que había testimonio del Padre. Es que mira, es que ese es el objetivo. O sea, mira, Jesús glorificó al Padre, ¿sí? Las cosas que yo hago, cosas que veo hacer al Padre, yo las hago, ¿sí? Pero luego viene el Espíritu Santo a testificar la obra de Jesús y a exaltar la obra de Jesús. Cuando yo estoy invitando a Douglas al programa hoy para compartir sobre el Espíritu Santo, es con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Son 2 puntos de vista. Y esos 2 puntos de vista tienen que converger en algo, en llegar a una verdad bíblica, no de opiniones ni de razones, sino una verdad bíblica. ¿Por qué? Porque resulta ser que nosotros estamos acostumbrados a confrontarnos, pero en la confrontación humana, normalmente siempre alguien tiene la razón, uno tiene la supremacía, el otro no la tiene, uno tiene la supremacía, el otro no la tiene. Entonces, ¿qué resulta? Que salimos bravos, salimos disgustados, yo sí tengo la razón, yo sí conozco más, tú no conoces esto, yo sí tengo la verdad, tú no tienes la verdad. Resulta ser que las confrontaciones en Dios
siempre van a llevar a liberar. Y lo que queremos hacer hoy es confrontar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino con lo que Dios dice, para que nosotros seamos liberados y para que caminemos en la vida en el Espíritu, como dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. El problema ha sido cuando tú has querido rebajar una experiencia espiritual, rebajarla a un proceso emocional, que ahí es donde estamos viendo y es lo que yo te estoy queriendo decir. La gente, mira, hay gente que dice, yo he escuchado de doctrinas, hay doctrinas, por ejemplo, la doctrina de los Pentecostales Unidos. La doctrina de los Pentecostales Unidos dice, la doctrina de los Pentecostales dice que la iglesia nació en el año 33 después de Jesús, cuando descendió el Espíritu Santo. Y realmente, si nos vamos a la Biblia, la iglesia nació en el costado abierto de Jesús, cuando hubo el derramamiento de sangre y hubo el agua. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia que el soldado romano abrió el costado de Jesús y salió sangre y agua? Sangre tipo de la redención, agua tipo de lavamiento. La sangre, la redención en Jesús, y el lavamiento tipo de la regeneración a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros, cuando llegamos a la escritura bíblica, nosotros vemos en verdad qué era lo que Dios estaba queriendo decir. Porque mire, cuando yo comencé el ministerio en el año 96, yo era uno de los que decía, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, porque había gente danzando, había gente en trance, había gente vibrando, había gente, bueno, usted sabe las experiencias pentecostales, no quiero caer hoy en mucha polémica en esto de las experiencias pentecostales, pero yo era uno de los que decía, Espíritu Santo, muévete ahí, Espíritu Santo, muévete por allá, por la izquierda se está moviendo el Espíritu Santo, por la derecha se está moviendo el Espíritu Santo. Y resulta ser, hermano, que yo leyendo la Biblia me doy cuenta que el Espíritu Santo no se sujeta a mí. Los ángeles sí se sujetan a mí, no el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es mi mandadero. El Espíritu Santo intercede por mí, me conecta al Padre, es la presencia de Dios en mi vida, es la conexión. Fíjate algo muy importante para ayudar también tranquilo. A acotarte ahí, pues, en el compendio, abriendo información a través del programa. Hay que hablar de la palabra consolador, eso es lo que usted acaba de decir del Espíritu Santo. El consolador en la traducción significa a un lado. A un lado, es que era un lado. Era el consolador. El consolador. Y el Espíritu de verdad, después que una de la parte de Apocalipsis donde dice, yo tocaré tu puerta y si me la abriera, cenaré contigo y tú conmigo. Y después otras partes de la Biblia dice que el Señor mora en nosotros. Entonces cuando tú aceptas, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, a nuestro Señor, ya el Espíritu pasa a ser consolador, a dar testimonio. A dar testimonio. A dar testimonio. Por eso es que cuando tú dices, ven, voy a decir, hay personas que dicen, ven Espíritu Santo, y ya aceptaron a Jesucristo. ¿Cómo es eso? Ven Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue aceptado. Mira, la cosa de esto es a la ideología religiosa le conviene mantener a la gente atada anclada a un sistema de pensamiento y no liberarla a una verdad que lo va a llevar a una madurez. Entonces, cuando nosotros notamos, ¿cuál fue el propósito del Espíritu Santo? Para que fueran testigos de Jesús, ¿cierto? Para que fueran, hermano amado, empoderados, para que fueran efectivos, para que fueran asertivos, ¿cierto? Y hasta hoy que yo yo le digo a mucha gente, y hasta hoy le digo, ¿hasta qué punto el Espíritu Santo empoderó tu vida para que en verdad ya no sigas peleando con ese pecado que tienes años en el Evangelio? Estás peleando con un pecado, porque los discípulos tenían pecados, ¿sí? Se peleaban unos a otros. Pedro era doble ánimo. Nos ponemos a detallar las personalidades. Pedro era medio hipócrita, porque acuérdate que cuando se agarra con Pablo por cuestiones de que estaba actuando hipócritamente, hay una traducción bíblica que dice que Pedro estaba actuando hipócritamente, que no es lo que vamos a estudiar hoy. Pero entonces, ¿qué sucede? Que mira, date cuenta algo.
Tú te das cuenta que durante años la gente invitan predicadores, ponen mano, aparte de eso también en la imposición de mano el Señor reveló algo a mi espíritu, yo no dejo que muchas personas me impongan mano, porque cuando tú estás imponiendo la mano a alguien estás transmitiendo, estás transfiriendo lo que hay y tú no sabes cómo anda esa persona. Normalmente las personas que siempre andan queriendo imponer manos son gente que andan desordenadamente, que no se Fíjate sujetan. que pasa algo muy importante en las iglesias y se hace un sondeo y hay gente que como entra sale. Y el pastor, bien, gracias. Ahí no, bueno, se fue porque no quiso estar aquí. No. Y se libera de una vez, ya para mantener el orden, como usted me dice. Entonces, es importante, escuche esto, en el crecer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se crece en Jesucristo? Pablo lo decía, hacer morir el viejo hombre. Ajá. Ya no andéis más en la carne, anda en el Espíritu. Y cuando nosotros vemos que andar en el Espíritu, vemos el fruto del Espíritu. Pero entonces, espérate, entonces tenemos benignidad, tenemos fe, vamos desarrollándola por la práctica de la santificación. Pero entonces después tenemos que comunicarnos. Tienes que comunicarte a nivel carnal. El Señor vino y dio un don. Tienes el don de ciencia, discernimiento. Esa es una parte importante. Es lo que acaba de hablar el pastor, que es muy interesante el tema que acaba de comenzar hoy. Porque este tema, mucha gente la manipula, voltea la información escrita y se la lleva a otro contexto. Lo que usted acaba de decir ahorita. Mira, lo que pasa es las iglesias, hay iglesias que hay gente que a usted de una vez le pasó eso. Hay iglesias que si no hay un show emocional, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Y cuidado con esto, ojo, porque quien te da vida es el verbo, la palabra. Después va a morar en ti el crecimiento con el Espíritu y te va a dar vida. No es el show, independientemente de las cosas que se puedan hacer, que pueden ser muy reales. No, pero es que nosotros nos criticamos, escuche, yo Douglas Acosta no estoy criticando si es verdad o es mentira, un espíritu que se está supuestamente colocando ahí. No voy a llegar hasta allá por, como usted dice, este sería estilo de otro programa, pero yo sí sé que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿De qué manera? Ya lo está hablando el pastor. Primeramente, una de las funciones, hablando de la misma experiencia pentecostal, o sea, porque una de las cosas que yo traía acá era, ¿qué es la experiencia pentecostal como tal? ¿Qué es la experiencia pentecostal? ¿Por qué? Porque es lo que tú me vienes hablando. ¿Qué es lo que tú me vienes hablando? La Biblia dice que el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente que estaba en Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 2, cuando la Biblia dice que Pedro se levantó y empezó a hablar, que cada quien le entendía la lengua, ¿qué sucedía? Que esa gente necesitaba que alguien le hablara en su lengua o alguien le hiciera entender que ellos necesitaban ser convencidos de justicia, de pecado y de juicio. Por eso se convierten 3.000 en la primera predicación, se convierten 5.000 en la segunda predicación. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo venía haciendo en ellos una obra que era la que había sido llamada a hacer. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo te convence, el Espíritu Santo te establece, y es más, cuando nosotros empezamos a estudiar, que es lo que hoy traemos, el tema de que empezamos a estudiar, ¿qué es el poder? ¿Qué es virtud? El poder, hermano, el Espíritu Santo te capacita, y no solamente te capacita, sino solamente también te hace sentirte estable. O sea, una persona bajo el poder de Dios es una persona estable. Entonces, que domina, que tiene control de sus emociones, que tiene control de sus sentimientos, que tiene control de su cuerpo, que incluso tiene control de sus impulsos sexuales, que tiene control, mi amado hermano, de los sentimientos reprimidos de su corazón. Entonces hablemos otra vez de lo que te acaba de ser importantísimo, del poder. Ese poder que en sí va a dar testimonio. ¿Cómo lo va a dar? Es que esa es la cuestión. ¿Para qué tú quieres poder? Porque es que a mí me chocaba algo cuando decían, aquí está el poder de Dios, ¿sí? Aquí está el poder de Dios. Y tú veías que durante la hora del culto, la hora del servicio, la gente hablaba en lenguas, estaba en éxtasis, estaba allí consagrado. Pero cuando salen del culto, siguen siendo peleones, ingratos, desleales, bueno, impíos, ahí yo le deshonestos. Ahí yo le digo, pastores, ustedes que manejan tantas ovejas hermosas, que el Señor trabaja tanto, denle en palabras de edificación, denle sana doctrina. La intención no es solamente si hay una manifestación de milagro. La intención de la oveja, rapidito, la intención que esa oveja sea edificada y cambiada, y que sea como la Biblia nos pone a nosotros, que seamos ejemplos para el mundo, que seamos ese ejemplo para que el que esté al lado tuyo, ¿usted es cristiano?
Oye, qué bueno. Vámonos otra vez al texto, mira lo que dice. Mira la diferencia de un cristiano. Tenemos que ser ejemplo. Pero ¿sabes quién lo hace? El pastor tiene que alimentar, tiene que darle buen comer a la oveja para que la oveja se enfrente a lo que usted estaba diciendo. Ese derecho al deseo y esas situaciones que puedan dominar. Es que mira, hace años a mis ovejas les decían, aquí mismo en Cartana les decían, es que su pastor no tiene unción como yo la tengo. Porque yo sí hablo en lengua, yo grito, yo danzo, yo bailo, listo, tienes unción. Pero ¿por qué sales engañando? ¿Por qué sales mintiendo? ¿Por qué sales haciendo cosas que no debieras hacer? Volvemos a leer el texto bíblico. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para proclamar con efectividad mi muerte y mi resurrección ante el pueblo. Escucha, su muerte y qué más. Y su resurrección ante el pueblo. Y resurrección ante el pueblo. Vea el poder que se le está dando en este versículo a estas personas en su tiempo. ¿Cuál es el poder que tienes tú como buen predicador? No tanto como predicador. Pero el buen poder metámonos como cristianos. No. O sea, ¿hasta qué punto? Pero es que lo que estamos haciendo ahorita es predicación, por más que. Yo y aquel que hable la palabra va a predicar. Entonces, y fíjate que yo no estoy diciendo si es apóstol, si es. No, como buen predicador de la palabra. Como testigo de Cristo, pues, como testigo presencial de que Cristo hizo algo. Va a testificar en tu vida, que el cambio en él. El pacto en la sangre de Cristo. Y el cambio en él ha avanzado. ¿De qué manera? Oye, la imagen, este hombre se giraba rápido, ya no se gira, este hombre era mujeriego, ya no, aquella, por ejemplo, mucha gente dice, decía palabras deshonestas, ya no la dice. A ver, como ahorita es un ejemplo. En Gálatas nosotros podemos tomar algo que decían, Gálatas, que bien dicen que ustedes son comilones, son domilones acá. Entonces, la gente tiene un mal concepto del evangelio en el cartanal. La gente tiene un mal concepto del cristianismo y no debiera ser. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo? Gente con una falda larga que rápido se la sube por ahí en una esquina. Gente que, hermano, está enfocado en hacer justicias propias, y la justicia propia viene por la justificación que vino a través de la redención en la sangre de Cristo Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando la obra del Espíritu Santo en nosotros empieza a justificar, por eso tú te das cuenta, hermano amado, que tú no practicas lo que tú siempre normalmente practicas. Por eso es que tú tienes que darte cuenta que si en verdad hay un nuevo nacimiento en ti y si en verdad el poder del Espíritu Santo está en ti o está sobre ti, hermano, mire, si usted está esperando todavía que el Espíritu Santo lo bautice, que el Espíritu Santo venga sobre usted, ahí se va a quedar esperando hasta el rapto de la iglesia. Porque según la Biblia, ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. O sea, ¿cómo testifico yo que soy salvo? A través del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que si yo soy hijo o no soy hijo de Dios. Eso es que ahora, si yo soy hijo de Dios, tengo que dar frutos como hijo de Dios. Ve lo que va a pasar. Usted tranquilamente, pastor, ya se sale ahorita a la calle, se consigue un converso, una persona que no practica el cristianismo. Ajá. Y le habla del cristianismo y esa persona es alumbrada con la palabra, pero ya el espíritu ya está en él. La diferencia está en que él no ha aceptado. Por ese consolador, el que está al lado tuyo, cuando tú lo aceptas, en Apocalipsis dice, y tocaré. Y entra. Si tú me abrirás, es que yo entraré. No vayamos a Apocalipsis, vámonos a 1 Corintios capítulo 6, verso 19, creo, donde dice, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo de Dios y morada del Espíritu Santo? ¿Qué sucede, hermano amado? Acuérdate que en la Pascua cada familia tenía que tomar del cordero, era un tipo de que el cordero iba a ir dentro de ellos, ¿cierto? Porque como no había muerto Jesús en la cruz del Calvario, el cordero era un tipo nada más. Pero ahora, como ya al usted aceptar a Jesús como su Salvador, ya el cordero está dentro de usted, ya esa presencia del cordero va dentro de usted. Ahora, lógico, el Espíritu Santo necesitaba ser presentado, ¿por qué? Porque no había una redención completa sobre el hombre. Porque se ha llegado a escuchar, pastor, y usted tiene que decirlo, usted abrir. Se ha de escuchar que el inconverso no tiene el Espíritu. Y está mal dicho. Porque la palabra es que alimenta, que enciende esa luz dentro de esa persona. Pero si yo le entrego escucha este ejemplo rapidito, para acompañar lo que le está diciendo. Usted tiene un celular, yo tengo un celular. Si yo llamo y usted no contesta, no me va a poder oír. Pero ¿qué pasa si yo tengo el celular y él no lo tiene? No me va a poder comunicar. Es que ahí es donde entonces, viene el pecado. La persona que hay que decir, la persona que no tiene el Espíritu Santo no está en este mundo. Es increíble. Mira, lo que sucede es esto, la diferencia entre el inconverso y el cristiano es esta.
El cristiano, cuando acepta el perdón a través de la sangre de Cristo Jesús, está invitándolo a pasar y está glorificando a Jesús, que es el propósito del Espíritu Santo en la tierra. Y si porque el día de Pentecostés, cuando fueron dado el Espíritu Santo, acuérdense un pequeño detalle. En ese momento ellos ya habían aceptado a Cristo de hace rato. Es que ellos habían aceptado a Cristo, pero Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. ¿Ves? O sea, no estaba la obra de redención hecha. ¿Y después qué pasa cuando fue dado el Espíritu a ellos? Ahí sí aceptan, porque el Espíritu Santo cumplió la función que tenía que cumplir, que era la de convencerlos de justicia, de pecado y de juicio. O sea, de justicia en el sentido de que la justicia de Dios tenía que ser una realidad en ellos. Ahora yo le convencerlo de pecados, hacerlos reconocer que eran pecadores, que necesitaban a Jesús y cambiar su vida. ¿Cómo uno, eso es algo irremediable? La gente dice, mira, vamos a predicar a personas, hay que salir a predicar a las personas que no conocen a Cristo. Si hay personas inconversas que leen la Biblia para atrás y hacia adelante, el santero, el católico, todas las religiones leen esa parte. No, pues es que o sea, pero ve lo que te digo, entonces, que no lo conocen, sí lo conocen, pero que no lo han aceptado, ese es el trabajo del predicador. No, es que esa ya es otra cosa. No, y es que esa es la cuestión, o sea, justamente eso, la gente, mira, hoy la gente quiere ver poder, sí, y hay tiene personas, que ver poder. Cosas tremendas, pastor, que hay que acotarlo aquí, que yo me he encontrado con personas que me dicen que son inconversos, y me dicen, mira Douglas, yo tuve un accidente, personas, amigos que han tenido accidentes, y de repente vino una luz, y esa luz, hermano, yo vi a alguien que me dijo estas palabras, y era como el Señor Jesucristo hablándome, era algo tan hermoso. Yo te pregunto, si esa persona es inconversa, mira, ¿por qué ve eso? La Biblia dice, sería enviado sobre toda carne. Ahora, si usted rechaza a Jesús, está blasfemando en contra del Espíritu Santo, está anulando la obra de Jesús, y al anular la obra de Jesús, está blasfemando en contra del Espíritu Santo, o sea, lo está constrictando, lo está anulando. Entonces, la obra del Espíritu Santo es convencer. El único que te puede convencer es el Señor. Por eso yo te digo algo, si tú tienes 20 años en el Evangelio, acudes a una iglesia. Hay inconversos que dicen estoy en pecado, hermano. Sí, porque hay inconversos que no han aceptado a Cristo y se sienten ya pecadores. ¿Debido a qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces separan el Espíritu. Entonces, esto es buscando una sana doctrina, buscando esa verdad hermosa de mi Señor Jesucristo. Dicen, lo que pasa es que el inconverso no tiene el Espíritu. ¿Cómo? Si él ya se siente pecador. Vea, él sabe lo que está haciendo mal. Mira, es que tanta gente ha enfrascado tantas teorías en cuanto a esto. Mucha gente ha enfrascado tantas teorías. Es justamente lo que traía. Este es el tema que yo traía hoy. No me está asombrando, estoy dejando que hable. ¿Por qué estoy dejando que hable y por qué lo invito al programa? Por la sencilla razón de que él me está hablando de la óptica del que está allá. Yo le estoy hablando de la óptica del que está acá. No es metafórico, sino yo le estoy hablando de la óptica del pastor, y él me está hablando de la óptica del creyente, del que recibe, del que tiene preguntas que nunca han sido satisfechas, del que tiene, hermano amado, inquietudes en su espíritu pero no han sido resueltas, de la persona que está domingo a domingo escuchando a alguien y está esperando que esa interrogante sea satisfecha, sea cumplida, y que siempre escuchan o ayune más o ore más. Ahora vamos a hablar de este inconverso. Yo he hablado con personas que yo tengo cierto tiempo, muchos me conocen acá a través del trabajo que vengo haciendo en la televisora, pero fíjate que el inconverso conoce tanto a Cristo como un cristiano y el mismo cristiano. Pero no es que la Biblia dice que no le es revelado, la palabra dice no le es revelado. No, escúchame, es que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahí está escrito en la Biblia, está escrito. Así de sencillo. No el santero, antes de comenzar sus ritos, convoca a las tres potencias, a la divinidad. Y no estoy hablando de las tres potencias que ellos conocen, a las tres impotencias que ellos tienen. Ellos convocan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después terminan haciendo sus ritos. Todo santero y todo brujo, primero te cita el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermano amado, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Lo dice la Biblia. Si tú tienes al Espíritu Santo, vas a llamar a Jesús Señor. Porque todo espíritu también se sujeta a lo que está Filipenses capítulo 2, verso 19. Toda rodilla se dobla. Bueno, fíjate algo importante aquí también que tengo que contar. Bueno, el inconverso, porque nosotros venimos de ahí. Eso es que no crean que el pastor llegó y ya de una vez era cristiano cuando nació. Una vez rapidito, él tuvo su proceso y entró
en los caminos del Señor Jesucristo igual que mi persona, pero el inconverso conoce a Cristo. Escuche eso. Sí, conoce a Cristo. Lo conoce. Y él dice, mire lo que le voy a decir. Muchos de ellos, yo me he comunicado, porque después que uno conoce esta palabra, el velo se le ha quitado, y uno dice, ¿en qué he hecho yo mi vida, Señor? Si tan hermoso y tan de crecimiento bonito me puedes dar a mí a través de tu palabra. Pero entonces cuando uno va a decir a una persona de estas personas dicen estas palabras. Tú no, a mí no me vengas a hablar así, porque el Cristo que yo creo es a mi manera, no es a tu manera. Yo digo, bueno, pero no es a tu manera, es lo que está escrito, pero es a mi manera. Déjame tranquilo, es mi Dios, es mi Cristo. Lo conocen, Sí, pero no lo aceptan. No dejan que Él modifique la vida. La Pero debido a eso, bueno, ahí está, aquí tengo un pequeño ejemplo de lo que no se está manejando con mucha buena doctrina, con mucha dedicación, aquellos que predican. Por eso es que hay algunos, pastor, que entran y como entran, salen. He visto mucho, usted conoce también, ha visto muchas ovejas, pero entonces el que entre, démosle de comer esa comida espiritual que le dé a esta gente crecimiento. Aquí me pasó una experiencia crecimiento, una vez. Sí, crecimiento en esa práctica de la santificación. Pero creemos más, escuche, no voy a juzgar a nadie, pero creemos más en un show, una buena rumba, metemos el reggaetón, metemos en la salsa, que eso es otro tema, y metemos una cantidad de ritmos dentro de la iglesia, y de paso eso hacemos un show. Entonces ahí hay unción, como ustedes dijeron, pero no sabe si el que lee la Biblia va a entender que la palabra, dice, mi palabra, el Señor Jesucristo, es la que da vida. El que guarde mi mandamiento. Mira, vamos, o sea, todo lo que estamos hablando está enmarcado en un tema. Pues yo estoy dejando que usted hable porque es enmarcado en lo del tema. O sea, estoy dejando que tú expongas todas tus razones y yo voy a exponer los motivos de por qué tantas razones, tantos argumentos y tantos cuestionamientos. Lo que mucha gente cataloga como unción no es más que emoción. ¿Sí? Lo que mucha gente cataloga como unción es emoción. ¿Cómo es esto? Tú los ves que hablan en lenguas, pero no han terminado. Están hablando en lenguas cuando está la alabanza. Están hablando en lenguas cuando el predicador le pone las manos. No han terminado de salir del culto y ya están gritando al hijo, están gritando al perro, están gritando al gato. Yo tengo pruebas, yo tengo un compendio ahí que dice, yo creo que una vez lo leí por aquí, dice, repite conmigo. ¿Cómo que dice su hija que te le dice hablar en lengua? ¿Cómo que dice? ¿Cómo? Sama que anda los asaya. Bueno, repita conmigo. Y ella dice, y todos los días practiquen esto para el día que les toque, ya van a poder hablar en lengua. ¿Qué es eso? Y si usted se da cuenta, algún detalle, creo que yo voy a hacer la pregunta a usted, pastor. ¿Por qué en todas en estas iglesias hermosas, que hay mucha gente hermosa, mucha oveja que se dedica al Señor Jesucristo, pero por qué esas iglesias no vemos hablar una lengua extranjera? ¿Por qué dentro de esa iglesia lo que vamos a hablar puras lenguas espirituales, tratando de buscar lenguas espirituales? No, si fueran espirituales no hay problema. El problema es así se quieren asimilar. ¿Cómo? Mira. El santero habla en lenguas. Los curas hablan en lenguas. Latín. Los brujos hablan en lengua. Los demonios hablan en lengua. La cuestión es, volvemos a algo que el break que tú abriste para yo dejarte que tú expusieras todas estas interrogantes. Volvemos al break. Volvemos otra vez al break que se abrió. La cuestión de las lenguas es, mucha gente lo ha tomado como una señal de espiritualidad. Y no es una señal de espiritualidad. El hecho de que tú hables en lengua no te hace más espiritual que alguien o menos espiritual que alguien. No te hace ser más ungido que alguien ni te hace ser menos ungido que nadie. Porque hasta hoy la gente ha querido, hermano amado, catalogar 3 unciones del Espíritu Santo, 4 unciones del Espíritu Santo, y hasta ahora yo veo un solo Espíritu. La unción de esto, la unción de aquello, la unción de lo otro, y hasta ahora yo veo un solo Espíritu. Yo respeto el punto de vista de cada quien, respeto la interpretación que cada quien le ve de la Biblia, pero yo dije, yo soy responsable por lo que yo hago. Entonces, lo que mucha gente ve como unción no es más que emoción. Vamos bueno, nuestro amigo Douglas ya expuso sus argumentos, sus razones, sí, y esperamos que a través del programa... Escuchen bien lo que te vamos a colar, permítame este espacio para que continúe. Vamos a poner el link, ¿verdad? El generador de caracteres para que ustedes puedan comunicarse, o también el Twitter que tiene ahí, todo eso lo vamos a colocar ahorita. Escúchese algo rapidito para terminar, te voy a presentar. Pronto arranca un programa de unos videos musicales bastante bien, chévere, para ese crecimiento espiritual
esas alabanzas, vienen a canto, adoración. Vamos a hacer un programa de este servidor y vamos a hacer varios estudios que ya se están preparando, van a salir. Bueno, pastor, lo dejo entonces a continuar. No, tranquilo. Tengo que colocar el generador de caracteres. Vaya tranquilo, siga con el generador de caracteres. ¿Por qué permití el breaking? ¿Por qué? Porque una de las cosas que estamos buscando en esta nueva etapa del programa es poder hablar una palabra al Espíritu. Y hay muchas inquietudes, hay muchas interrogantes. Y hace 3 años, cuando yo hice el último programa, Douglas todavía no había aceptado al Señor. Douglas todavía hacía el programa de vallenatos. Cuando vengo en esta nueva etapa, lo veo convertido al Señor y yo lo invito hoy a hablar sobre esto, es desde la óptica de la persona que tiene todas las interrogantes y está diciendo, pero ¿qué está pasando? Hay un show mediático que está dando resultado. Hermano amado, el objetivo del Espíritu Santo no es impresionarte, el objetivo del Espíritu Santo es revelarte toda verdad y llevarte al conocimiento pleno de Dios. El objetivo del Espíritu Santo no es entretenerte. Hermano amado, Dios no va a perder tiempo entreteniéndote, porque la fe no es un circo, el mundo espiritual no es un circo, y el Espíritu Santo no es el director del circo, mi amado hermano, ni es payaso del circo para mantenerte entretenido. Él está llamado a cumplir la función de conducirte a Dios, de conectarte a Dios y de revelarte toda verdad. Ahora bien, vuelvo a decir, en una ocasión acá en Cartanal me llegó alguien, acabo de recibir poder de Dios, y recibió tanto poder que me quería entrar a golpes. Entonces, imagínate tú, habló en lenguas, habló en el espíritu, danzó y brincó, pero hasta golpe me quería dar. Entonces, la cosa es hasta qué punto en verdad el poder de Dios está manifestando en ti, porque lo que mucha gente llama unción es emoción, porque en el culto danzaste, hablaste en lenguas, brincaste, remolineaste, hiciste, deshiciste, pero cuando llegaste a tu casa le caíste a golpe a tu esposa, cuando llegaste a tu casa no le preparaste la comida a tu esposo. Hermano, son cosas, cuando lo que estamos hablando del texto bíblico, recibiréis poder para que seáis testigos del propósito de Dios en tu vida. Oiga, la gente a experiencias espirituales profundas quieren enfrascarlas en experiencias sentimentales que no causan ningún efecto. Y el Espíritu Santo fue dado a nosotros para causar un efecto. Vuelvo otra vez a tomar como referencia libro de Corintios capítulo 5. En el libro de Corintios capítulo 5, tú te puedes dar cuenta que Pablo en el capítulo 12 del libro de Corintios habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede, hermano amado? Que hasta ese momento lo que había era desorden, hasta ese momento cada quien hacía lo que mejor le parecía y no había un testimonio efectivo. Tanto así que había una competencia religiosa. Los discípulos decían, hay una parte en el capítulo 4 del libro de 1 Corintios dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de esto. Y Pablo tiene que decir, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Por qué? Porque, hermano, si vos tenés la unción del Espíritu Santo en tu vida, vas a llegar a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo, vas a llegar a una madurez espiritual. Si el Espíritu Santo de verdad está en ti, el Espíritu Santo no te va a poner en una competencia por saber si tú tienes unción o no tienes unción. La unción no te va a salvar. Escuche esto, la unción no te va a salvar. La unción no te va a garantizar que no vayas a caer en un error. El Espíritu Santo sí te garantiza que no caigas en un error, porque Él te revela toda verdad. Ahora bien, descenderá sobre vosotros el Espíritu Santo, pero Él está hablando sobre los discípulos que no conocían la redención a través de la sangre de Cristo Jesús, porque, hermanos, hasta ese momento Jesús no había ido a la cruz, no había resucitado, y como Jesús no había ido a la cruz y no había resucitado, no habían tenido una experiencia pentecostal o pentecostés, porque hay gente que se enfrasca en pentecostal y pentecostés. Ahora bien, vámonos a otro. ¿Qué es el pentecostalismo? Según la Biblia, Pentecostés era una fiesta que se le celebraba cada 50 años. La fiesta del Pentecostés era la fiesta de las cosechas. La fiesta del Pentecostés se celebraba también una fiesta de Pentecostés cada 5 años. O sea que Pentecostés quiere decir la fiesta.
Pentecostés, hermano amado, quiere decir la reunión de las cosechas, la fiesta de las cosechas. Y si el Espíritu Santo vino en el año después de la resurrección de Cristo, en el año 33 después de Cristo, después de la resurrección, si sucedió en la fiesta de Pentecostés, es porque obligatoriamente todo judío debía subir a Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Y como estaban los 120 estaban reunidos debido a la fiesta de Pentecostés, fue la mejor ocasión donde Dios podía manifestarse a ellos, porque como todo mundo tenía que converger en Jerusalén debido a la fiesta de Pentecostés, fue la mejor opción que había. Entonces, pentecostal o Pentecostés, como usted lo quiera usar, la manifestación del Espíritu Santo no es por la fiesta del Pentecostés, era por la oportunidad o por la cita o por el momento que se estaba pasando en ese entonces debido a la cultura del judío. Subieron al día de Pentecostés, todo mundo obligatoriamente tenía que ir a celebrar la fiesta de las cosechas a Jerusalén. Por eso estaban en Pentecostés reunidos. Por eso la Biblia dice, estaban reunidos, unánimes, juntos. Entonces vino un estruendo como muchas aguas, y cada uno recibió lenguas repartidas como de fuego. Yo no sé de dónde salieron el pentecostal y el pentecostés, sino que la cuestión es que pentecostal y pentecostal lo quieren asociar con el Espíritu Santo debido a algo que era geográfico y algo que estaba cultural, algo que era netamente cultural, pero que fue una ocasión que bendijo a muchos. Sí, bendijo a muchos. Fue la experiencia de cómo conocer al Espíritu Santo. Ojo, yo no estoy negando al Espíritu Santo, yo soy pentecostal, pero más que pentecostal soy redimido por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros los pentecostales criticamos a los bautistas, porque los bautistas supuestamente no hablan en lengua, no oran, no ayunan, supuestamente nosotros. Y resulta ser que cuando tú ves a un bautista cometiendo faltas morales como las cometen los pentecostales, casi nunca. Ahora bien, ellos tienen conciencia de que si el Espíritu Santo está en ti, tiene que producir frutos, tiene que producir obra. Por eso la Biblia dice, y recibiréis poder. ¿Qué es poder? Poder es tener dominio, poder es tener control, poder es tener señorío, poder es tener, hermano amado, que si yo antes usaba mi lengua para mentir, yo tengo que tener el poder para que de mi lengua solo habla verdad, solo salga verdad. Que si mis manos antiguamente, hermano amado, eran para golpear, para atar, para maldecir, ahora mis manos son instrumentos de bendición. Entonces yo voy a tener el poder de dominar mis miembros, hermano, como instrumentos de justicia de Dios. No de injusticia, sino de justicias de Dios. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Ya vamos a definir, en estos cortos minutos, vamos a definir lo que es poder, mi amado hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lógico, si tú no te... Yo digo esto, si tú gastas todos los días de tu vida, gastas... No, sí, pero por eso, pero escúchame esto. Si tú no tienes temor de gastar media hora de tu vida, todos los días, apenas te levantas, de pararte media hora ante el espejo a criticarte, ¿tú crees que te va a pesar criticar a otro que tú te presentes? Si te criticas a ti mismo, no vas a criticar a otro. Pero si tú te amas a ti mismo, tú no te vas a criticar tú mismo, sino que al tú amarte a ti mismo vas a tratar con ese espíritu de amor, porque el Espíritu Santo es un espíritu de reconciliación. O sea, que si yo tengo el poder de Dios en mi vida, el espíritu de la reconciliación, que es el Espíritu Santo, el que nos reconcilió con el Padre, entonces yo voy a reconciliar. Entonces no cabe que a ti te han impuesto mano, no cabe que a ti te han tumbado al suelo, no cabe que a ti te han profetizado, te han hablado en lenguas y tú todavía no te trates con la esposa o con el esposo, o que tú tengas problemas con tu suegro o con tu suegro, que tú tengas problemas con tu vecino o con tu vecina. Entonces, perdóname, pero ¿dónde está el poder de Dios obrando en tu vida entonces? Aunque hables en lengua, aunque brinques, aunque saltes, aunque grites, aunque llores. Son experiencias emocionales. Y fíjese algo importante, ¿no? Que venimos hablando, buenísimo el programa hoy, esa participación. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos ratifica en 2 mandamientos. Amarás a tu prójimo y amarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, pero amarás a tu prójimo. ¿Y de cuál prójimo está hablando él? Por eso es que él mismo habla. Pero ese es el poder de testificar. Por eso es que ahí está la diferencia. Uno es el prójimo
y el otro es el hermano. Pero el prójimo, que es todo lo que necesita estamos... ser hermano. Pero para amar al prójimo vas a tener que traerlo donde estás tú, que es la palabra verdadera de Cristo. Y cuando Él entra, eres mi hermano. Por eso es que hay otra cosa que lo diversan en un versículo de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, hay aquellos que se metiera con el más pequeño, es mejor que se atara cuello y se echara que se atara una piedra al cuello y se echara. Pero él estaba hablando del hermano, porque los hermanos más pequeños creyentes que vienen entrando tenían que darle de comer esa leche importante. Ahora, para salir del error, con una pregunta que nos hicimos en el programa que salimos juntamente con el pastor Johnny, que usted decía de la óptica del cristiano, ¿cómo hacemos nosotros los pastores para tratar de detener todas estas doctrinas de error y todas estas parafernalia de fe? Usted se imagina, pastor, de estos pastores que en vez de atender esas ovejitas que vienen entrando buscando qué comer, y el dejarla a un lado, dice, no, ya se fueron porque quisieron. No. Imagínate tú el peso, hemos que se amarraran ¿qué? Una piedra al cuello. En el cuello. Y mira, ¿cómo tú vas a salir de los errores? Leyendo detenidamente el texto. Vamos a leer detenidamente el texto. Reina Valera 1960 dice, recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Casi todas las versiones bíblicas convergen en algo, y me seréis testigos. Ahora, cuando yo veo algunas traducciones, algunas versiones, me llama la atención, voy a volver a leer una de las últimas versiones que leí. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en la cola de mercal, en el banco, en todos lados tienes que tener la facultad porque de hablar de Jesucristo. Ahí está el prójimo que necesita la palabra. Ajá. Pero te rebajas al nivel de hablar de la situación. Entonces el poder del Espíritu Santo es poder transformar la realidad que se está viviendo a través del testimonio de Jesucristo que sale de tu boca. Porque cuando tú dices Jehová es mi pastor y nada me falta, aunque tú estés en la cola, tú vas a estar calladito hablando de Jesús, hablando de X, de yo, de Z, no de las circunstancias que estás viviendo, porque es el poder de Dios que está en ti, dando a luz, hermano amado, el control de todas las cosas. Y a Pablo le decía, para que seamos imagen de ¿quién? De Cristo. Ahí está. Oiga, mire, el objetivo del Espíritu Santo sobre los discípulos era el darle poder y autoridad para hablar y testificar de Jesús. Poder y autoridad. Pero hasta hoy día, cuando la gente sale a hablarle de Jesús a otras personas, lo primero que la gente dice es, pero yo no quiero ser evangélico como es evangélico fulanito. Y eso se está viviendo hoy. Ahora, en grandes magnitudes. Ahora, ¿qué dice la gente? Dice, no me mire a mí, mire a Dios, porque yo tengo defectos, porque yo soy humano. Pero si tú eres la imagen. Pero escucha esto, mucho cristiano dice, es que yo soy débil, es que la carne es débil, pero ¿acaso será que a nosotros nos fue dado el espíritu de la debilidad? ¿Acaso será que a nosotros nos fue dado el espíritu, hermano amado, de la excusa? ¿No dice la Biblia que nos fue dado espíritu de poder y de dominio propio? Nadie es tentado porque el diablo lo tentó, todo el mundo es tentado porque de su concupiscencia o pasiones desordenadas. Fíjese la importancia de ser hermano, de prójimo a hermano. Ajá. Y el prójimo es arrancado de las tinieblas y es llevado, pero fíjese esto, la importancia del hermano cuando está dentro, el que viene a comer, la importancia de que sea uno imagen para otro. Ajá. De Cristo. Hoy no queríamos extendernos tanto porque mi esposa me dijo, uy, pero Jackson, ya después de 2 horas eso es como una cadena, pero no podemos cortar a lo que es la voz del Espíritu Santo, no queríamos, pero sí hemos estado, dame 5 minutitos más y ya cortamos. ¿Por qué? Para no dejar en aire esto, porque ya para otro programa se pierde la esencia. Oiga, no era una mera experiencia sentimental ni emocional. Avivamiento sin transformación es emoción. En un próximo programa voy a hablar sobre el avivamiento. Voy a hablar qué es avivamiento, qué se causa avivamiento y qué es función. No, eso venía ahorita, lo que pasa es que hemos estado... Lo que Jesús hizo y enseñó glorificó al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo a través de nosotros. De allí que la blasfemia no perdonada es negar la obra de Jesús. El Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos, fue dejado después de la ascensión. Como nadie le conocía, nadie lo comprendía,
tuvo que hacer una entrada de poder para darse a conocer. Podemos leer cuál fue el objetivo de esa presentación al usar a Pedro hablando en lenguas. El propósito, te dije 5 minutitos más, el propósito de la venida del Espíritu Santo era, primero, cambiarlos a ellos. Como persona, tengo yo que ser cambiado a través del poder del Espíritu Santo. 2, investirlos. 3, revelarles verdades de Dios. 4, convertirlo en testigos presenciales de su gloria, ya que en un juicio nadie toma por testigo a alguien que no haya experimentado o no tenga información de primera mano. No es por algo que simplemente oyó. Tú no puedes ser testigo de algo que oyes, sino de algo que tú experimentaste. Y por eso es que la experiencia pentecostal los llevaba a experimentar el poder de Dios para que pudieran ser efectivos en lo que Dios quería establecer en ellos. Te conduce a toda verdad. Quinto, te conduce a toda verdad. Sobre quien diga quién tiene la verdad, sobra. Sobra quien diga quién tiene la verdad. Sobra quien diga quién es verdadero, pero sobre toda verdad, Jesucristo es la verdad. Y el Espíritu Santo te conduce a toda verdad. Testificar es apasionarse por aquello. O sea, testificar tiene que ver con mártir. Mártir tiene que ver con una persona dispuesta a morir por aquello que cree. Defender aquello que sabe, que conoce y que no puede callar. Aquí está. Tú dices que está lleno del poder de Dios. No puedes callarte de hablar de Jesús. No de tu prójimo, hablar de Jesús. Tienes que estar dispuesto a ir a la muerte por Jesús. El Espíritu Santo recordaría, porque dice la Biblia que Él les traería memoria, les haría recordar, redarguiría. Poder para confirmar con señales. Hoy hay un enfoque en tratar de convencer a los llamados creyentes con señales de poder. Escúchame esto. Oiga, parece mentira. Decimos que somos creyentes y a veces somos más incrédulos porque Dios tiene que hacer un milagro para convencernos de que Él existe y que Él es real. Y a veces los shows evangélicos, los shows neopentecostales tienen que ver con el tratar de convencer a los creyentes si yo tengo o no tengo unción. Yo le digo a la gente, a mí no me interesa, hermano amado, que la iglesia se me llene de evangélicos. A mí me interesa, hermano amado, que venga la gente, las almas a conocer a Jesús. Los hechos y la palabra, la predicación y el testimonio era la base fundamental de la iglesia primitiva. Hechos 1:8, debido a que en ese momento la redención apenas había sucedido. Y con esto sí ya quiero irme despidiendo rápidamente. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Es las arras. Si tienes el poder, puedes vencer la tentación, puedes vencer el pecado. No es posible decir que has recibido el Espíritu Santo, que tienes la unción y tu vida no haya cambiado. Ahora, para que pueda ser efectivo en la expansión del reino, para que derribe los prejuicios y la barrera, para que, hermano amado, tú no puedes decir que perteneces a Cristo si no tienes el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio si somos o no somos hijos de Dios. Y aquí está lo que yo quería. El poder del Espíritu Santo no lo limita la energía ordinaria. El poder del Espíritu Santo involucra valor, entrega, confianza, habilidad, autoridad. Los discípulos necesitarían de todo esto para cumplir su misión. Si usted cree en Jesús, tiene que, hermano amado, experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. Y la virtud: poder, eficacia, potestad de obrar, castidad, control, dominio. La virtud viene del griego arete. Arete significa, y ya con esto sí me despido, arete significa una persona cultivada rectamente, ordenada. Si posees al Espíritu Santo, tienes que tener orden emocional, orden sentimental, tienes que tener madurez y tienes que tener fuerza, vigor y ánimo para hacer las cosas. Fuerzas para causar un efecto, templanza, prudencia, justicia y fortaleza, que eso era parte del poder que iban a recibir. Eso es el poder de Dios sobre tu vida. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por la bendición de haber llegado a los hogares en el día de hoy. Gracias por tu bendición, Señor, y esperamos que este tema, Señor, haya sido de mucha edificación para las personas que nos han escuchado. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y bendiciones de Dios para ti. Nos vemos el próximo martes. Y ya sabes, si nos quieres apoyar, puedes apoyarnos con las cuentas de ahorro que salen allí en el generador de caracteres. Bendiciones de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.